Los 10 pasos para aprender a jugar hoy en el Rolero Solitario. Hola Roler, soy Andrés y esto es El Rolero Solitario, tu canal sobre roleo, reseñas y juegos de rol solitario en español. Numeral roles de idiomas. Hola Rolers, ¿qué onda? El día de hoy vamos a ver el capítulo número 4 de la serie de aprender a jugar rol en solitario. Es el capítulo final y aquí vamos a ver los 10 pasos para que ustedes empiecen a jugar rol lo más pronto posible. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla y digamos que es la manera en que yo aprendí a jugar rol en solitario y digamos que hago el procedimiento cada vez que voy a hacer una sesión de juego conmigo mismo. Entonces, vamos a ver principalmente qué es lo que vamos a necesitar. ¿Qué necesitamos para empezar a rolear? Lápiz, papel, notepad o un BTT. Muchas personas prefieren jugar frente a su computadora. A mí personalmente me distrae bastante, entonces utilizo por lo general un cuaderno, hojas de índice blancas y borrador de toda la vida. Ya dependiendo de lo que les guste a ustedes, lo que se acomode más a su estilo de juego, puede ser en digital o en análogo. También vamos a necesitar un sistema o reglas. Como les decía en el capítulo anterior, nosotros lo que vamos a escoger es un libro, ya sea puede ser un libro que está hecho para jugar en solitario o un sistema estándar que sea sencillo para poder jugar con nuestros personajes en el mundo de este sistema. Vamos a necesitar dados. Los dados van a ser dependiendo del sistema que hayan escogido, porque hay sistemas que funcionan con dados de 20, por ejemplo, hay otros que funcionan con de 6. Entonces, dependiendo del sistema que vayan a utilizar, también vamos a necesitar tablas u oráculos, que son, digamos, que las herramientas que nos van a permitir a nosotros definir, tomar decisiones o de pronto encontrar respuestas a las preguntas que le haríamos a un Game Master tradicional. Tenemos aquí un par de ellos bastante interesantes. El Mythic de toda la vida, el One Page Mythic es muy versátil, lo utilizo mucho, pero también pueden utilizar la versión completa, ¿no? Y tablas generativas y de oráculo. Y ya, eso es realmente lo que necesitan. Por el momento, para iniciar, no necesitan nada más que esta lista de cosas que tenemos acá. El paso 1 es escoger la aventura que quieres jugar. Es un paso muy importante, no solo si es la primera vez que vas a jugar en solitario, sino también cada vez que vas a jugar una nueva campaña, una nueva sesión o una nueva aventura, ¿sí? Porque justamente es la que nos va a definir el camino o el objetivo o el tono de la aventura. ¿Qué debes tener en cuenta tú para escoger esta aventura? Digamos que quieres una aventura de rescatar a la princesa, por ejemplo, o quieres jugar una aventura de terror en el espacio, o quieres jugar una aventura de supervivencia en un bosque. Esa decisión de la aventura que quieres jugar es la que va a definir el tono y el sistema probablemente en el que vas a jugar esa aventura. Por ejemplo, digamos que quieres jugar una ambientación de fantasía medieval tradicional. Es muy diferente a una ambientación de terror en el espacio, por ejemplo, ¿sí? O incluso dentro de la misma fantasía, tú vas a querer de pronto explorar calabozos como 4 en contra de la oscuridad o Kernethalas, que son específicamente de exploración de calabozos, ¿no? O resulta que quieres explorar un mundo abierto en Cyberpunk, entonces vas escogiendo, dependiendo de lo que tú quieres vivir en la aventura, el sistema que se adapte más o que sea nativo a esa aventura que te estás imaginando. Otra cosa es que las reglas sean muy claras para ti. Yo por lo general recomiendo utilizar sistemas muy sencillos como Nave, por ejemplo. Las reglas son súper sencillas. 4 en contra de la oscuridad también. El procedimiento de creación de personajes y el loop de juego es muy sencillo. Está aquí en estas páginas nada más. O sea, es bastante sencillo de utilizar. Kernethalas es un poco, como pueden ver, es un poco más grueso, ¿sí? Tiene muchas más páginas, tiene muchos más procedimientos, tiende a ser un poco más complejo. Y ahora ni mencionemos calabozos y dragones, ¿no? Entonces, preferiblemente que tenga unas reglas que sean muy sencillas de implementar, que sean muy claras y que tú las comprendas muy bien, ¿no? Buscar inspiración. Esto tiene que ver mucho con los contenidos que tú consumas, ¿no? Puede ser que te inspires en una aventura del estilo del Señor de los Anillos o te
inspires de pronto una aventura como Aliens, o te inspires en una aventura como Blade Runner 2049. Esto te va a ayudar a ti justamente a darle como un poquito más de sentido y norte a la aventura y a la historia que quieres contar. ¿Qué tips te puedo dar yo aquí para el paso 1? Recicla historias. Lo que te acabo de decir es muy fácil de pronto utilizar historias que ya has visto, has consumido anteriormente. Usa un sistema familiar. Si, por ejemplo, tú eres más de la vieja escuela o estás más familiarizado con los OSRs, Snape puede ser una buena opción, Morborg puede ser una buena opción. En una ambientación cyberpunk puede ser Cyborg, por ejemplo. Entonces, un sistema que sea fácil para ti. Si te conoces muy bien Calabozos y Dragones 5e, pues también puedes utilizarlo. Puede ser un poco más complejo para las personas que no lo conocen a fondo, pero si tú te lo sabes, pues muy bien. Y empieza con algo básico. Se despertó de una pesadilla, ¿no? Es el típico tropo de que te levantas con amnesia y no sabes quién eres y tienes que descubrir quién eres. Entonces, este tipo de prompts pueden ser muy fáciles de implementar para tus primeras aventuras. Puede ser se despertó con amnesia, o mataron a tu familia, o en fin, pueden ser cualquiera de estas situaciones, estos tropos narrativos que te van a ayudar a crear una historia más fácilmente. Hola de nuevo, Rollers, Andrés del futuro aquí. Me di cuenta en la edición del video que el sonido quedó mal grabado, ¿no? Por un problema en el micrófono, creo yo, y el paso 2 no quedó bien grabado. Entonces vengo desde el más allá a grabar nuevamente el paso número 2 de nuestros 10 pasos para empezar a rolear en solitario. Entonces, sin más preámbulos, vamos con el paso número 2. Escoge un sistema o no. En el paso anterior habíamos visto que deberías escoger tu aventura, ¿no? Es justamente qué es lo que tú quieres lograr con esta historia que quieres contar, o el mundo en el que quieres vivir estas historias. Y aunque esa idea era la que nos permitía escoger un sistema, vamos a ver que en el paso 2 el sistema puede ser opcional, porque recuerden que el roleo en solitario también es un ejercicio de escritura creativa. No necesariamente puede ser que ustedes quieran jugar una historia o meterse en un personaje, sino que quieran es, al contrario, crear un mundo desde cero, o quieran, como en el caso mío, aquí tengo un ejemplo de un ejercicio de escritura basado en el universo de Morborg, pero no es un procedimiento, digamos que tradicional en el loop del juego. No hay encuentros específicamente pensados con un objetivo final, pero es un ejercicio para entrenar el músculo de escritor, ¿no? Entonces no es necesario un sistema, porque pueden ustedes utilizar el roleo en solitario para creación de mundo. En ese caso, ¿cuál es mi recomendación? Pues que utilicen herramientas fáciles de utilizar, como esta herramienta que se llama generador de caja de arena, ¿no? También hay una reseña en el canal, y creo que les voy a poner el link, voy a poner las tarjetas, y es un libro que les va a permitir a través de procedimientos crear biomas o un mapa hexagonal que se va a convertir eventualmente en el mundo donde ustedes van a poner a habitar a sus personajes o a los protagonistas de su historia. ¿Qué beneficio tiene de pronto escoger un sistema que ya exista? Pues que el mundo ya está creado, no tienen que ustedes hacerlo desde cero, porque hacerlo desde cero es un show, ¿no? Tienen que ustedes pensar en la construcción de mundo, digamos que cuál es el lore del mundo, cuáles son esos eventos históricos que hacen que el mundo sea tan fantástico o tan especial como ustedes quieran. Pero al contrario, tienen más libertad. Ustedes pueden crear, si quisieran, sistemas de magia, pueden crear sistemas de combate, pueden generar, por ejemplo, un panteón de dioses o de poderes mágicos o de profecías, y todo eso les va a dar pues a ustedes las herramientas para enriquecer cada vez más el mundo o la historia que ustedes están construyendo. ¿Qué tips? Pues obviamente los sistemas muy sencillos. Hay un libro también que se llama The 100 Dungeon World. Es la continuación del The 100 Dungeon, pero ya para creación de mundo más allá de los calabozos. Entonces puede ser una herramienta muy buena para utilizar. Y algo que te guste, como les decía anteriormente, es un mundo, ustedes pueden crearlo como quieran. Muy bien, ahora vamos a ver el paso 3. ¿Qué nos dice el paso 3? Dice, escoge las herramientas para GM o moderador. Bueno, en este caso, como lo veíamos en la clase anterior, en el video anterior, nosotros vamos a utilizar estas herramientas de oráculos para
nosotros poder realizar esos procedimientos o resolver las preguntas que nos harán continuar o darle avance a la historia, ¿no? Entonces, dentro de estas herramientas que van a hacer, digamos que van a simular lo que es un Game Master, un moderador, están entonces los oráculos, tablas generativas y sugestivas, tenemos dados, herramientas adicionales que ustedes pueden, monedas que pueden utilizar. Ya es simplemente que se acomode lo que ustedes quieran. Incluso hay herramientas de tiradas de dados virtuales, o tenemos el Mythic, también tiene una aplicación para Android. Entonces puede ser que ustedes utilicen cualquiera de esas herramientas. Hay muchos sistemas que vienen con sus propias herramientas. Por ejemplo, en el caso de Kerneth Atlas, ahí vienen todas las herramientas para poder hacer los procedimientos dentro del loop de juego. El autor, Alex T, tiene una... Ahí disculpen la intrusión. Unos diagramas de flujo para que ustedes puedan realizar el procedimiento del loop de juego mucho más sencillo. ¿Qué tips les puedo dar? Pues que menos es más. Para iniciar es mucho más fácil con un sistema que de pronto ustedes no se les complique mucho, no tengan reglas muy extensas. Puedes hacer tus propias herramientas. Si eso es lo que te gusta, lo que te puede servir para que tu juego sea más divertido. Muy bien, el paso número 4 es identificar el ciclo de juego. Por lo general, el ciclo de juego es: te encuentras en una situación o pones a tu personaje o a tus personajes en una situación, tienes que tomar una decisión, ya sea que la hagas tú conscientemente, o sea, sin necesidad de tirar dados ni consultar oráculos, o lo hagas a través de oráculos que te permitan pues como tomar esas decisiones. Resolución, ¿qué es lo que pasa si fallaste o tuviste de pronto un éxito en esta decisión? ¿Cómo se resuelve esta situación dentro de la ficción del mundo? Después registramos qué fue lo que pasó. Esto es un paso opcional, pero lo recomiendo, así sea en notas de tarjetas de índice, porque te va a ayudar a ti de pronto repasar cuando estás jugando campañas de más de una sesión. Puedes volver a las notas y saber dónde está tu personaje, qué fue lo que pasó. Entonces este registro, aunque es opcional, es recomendado, no tiene que ser muy elaborado, no tiene que ser un journal, no tiene que ser un diario, pero sí puede ayudarte a tener un poco más de claridad de qué fue lo que pasó en determinado momento, en determinada situación. Y repetir, vuelves entonces a otra situación, se genera una decisión, resuelves esa decisión, se registra y vuelve. Ese sería el ciclo de juego, el loop de juego, digamos que estándar o a grandes rasgos, en lo que es un juego tanto de rol tradicional como en uno en solitario. Recuerden que el juego de rol en solitario es lo mismo que el juego de rol tradicional, solo que no tenemos un Game Master, un moderador. Ok, vamos entonces con el paso número 5. Tenemos dos opciones para jugar rol en solitario. El primero es utilizar un módulo existente. En el caso de Mothership, podemos utilizar alguno de los módulos que han sido tan populares dentro de la comunidad de Mothership, que son módulos que ya están preescritos, vienen con toda la información necesaria para que corran una campaña utilizando todo este material, ¿sí? Tiene incluso personajes no jugadores, encuentros, todo lo necesario para utilizar este contenido en una campaña, en un juego tradicional, o en el caso de Calabozos y Dragones, utilizar una aventura como La Maldición de Strahd, ¿no? Que es famosa también por su calidad en el diseño. Y tenemos también la opción de nosotros crear nuestro propio mundo. En el paso número 2 les contaba cómo nosotros podemos utilizar la aleatoriedad de las tablas y los oráculos para crear nuestro propio mundo a nuestro gusto y con las características que nosotros queramos ponerle. Entonces podríamos nosotros crear un mundo desde cero y meter ahí nuestros personajes para que roleen en un sistema ya establecido. ¿Cuáles son entonces las características de un camino u otro, ¿no? Una de las opciones. Utilizar un módulo existente, lo que tiene es que hay mucho metajuego, ¿no? Tú, como eres el director de juego, el Game Master o el moderador, y también eres los personajes jugadores, es muy probable que en algunos de estos escenarios, como ya sabes cuál va a ser, entre comillas, el resultado, sientas que se pierde la sorpresa, ¿no? Que no tienes como ese elemento de sorpresa de que algo puede salir mal. Aunque hay procedimientos que se pueden, digamos que implementar para que estas campañas o estos módulos sean un poco más aleatorios. Siempre queda la sensación de que de alguna u otra manera sabes cómo termina la aventura, porque es recomendado que leas por lo menos de manera previa, aunque sea parcialmente, los módulos, porque te van a dar una idea de más o menos
cómo es que debes generar como estos conflictos o hacer avanzar la historia para que esté dentro de los confines de la campaña. El tema del metajuego puede ser de pronto un poco incómodo para algunas personas, hay otras personas que simplemente no les molesta y lo hacen sin problema. Es más sencillo utilizar obviamente las herramientas que ya vienen en los módulos porque no tienes que inventarte nada, las tablas incluso ya vienen aquí prehechas, los personajes no jugadores, los posibles resultados de encuentros, entonces eso te va a quitar mucha carga de preparación como Game Master, como moderador o como moderadora. El otro lado, tenemos entonces crear un mundo desde cero. Nosotros lo que hacemos es que con herramientas como esta, o simplemente vamos creando bajo la marcha con lanzadas de dados y oráculos aleatorios, tenemos total libertad. Nosotros podemos crear un mundo tan grande o tan chico como queramos. El tema de construir un mundo desde cero es que es muy agotador. Mentalmente necesita mucho más esfuerzo de parte tuya, ¿no? Crear tablas, crear personajes, lugares, sitios de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos con el paso número 6, crea un personaje. Toda buena historia tiene un personaje o un grupo de personajes. Es en este paso donde nosotros vamos a darle vida a ese personaje o a ese grupo de personajes que van a habitar el mundo en el que nosotros queremos contar una historia. Va a tener sus propias necesidades, sus propios obstáculos y sus propias metas para cumplir. Y son justamente estas dinámicas las que van a hacer que la historia avance hacia un final o no. La recomendación es que si están utilizando un sistema, pues usen las reglas del sistema. Ahora bien, si estás utilizando el rol en solitario como ejercicio de escritura creativa, también puedes crear un personaje como tú te lo imagines. Idealmente debe ser un personaje que tenga conflictos internos o externos entre sus deseos y sus necesidades. Son dos cosas muy diferentes, pero que justamente esa dicotomía entre las cosas que necesita y las cosas que quiere genera conflicto, ¿no? Y hace que nuestro personaje sea interesante, tenga de pronto situaciones en las que tenga que poner a prueba sus deseos y sus necesidades. Y esto va a generar un avance en la trama, ¿no? Y te va a ayudar a ti, pues obviamente a darle un poco más de color a las situaciones del mundo de la ficción en el que está habitando este personaje o este grupo de personajes. Después de que nosotros creamos un personaje, en este caso estamos creando un personaje de Death in Space, vamos a darle un objetivo claro y sencillo. ¿Por qué nosotros necesitamos darle a este personaje o a este grupo de personajes un objetivo claro y sencillo? Porque va a ser el principal motivador de la aventura, el motor para que nuestros personajes interactúen con el mundo, para que tomen decisiones, para que resuelvan problemas. Por ejemplo, vamos a darle un objetivo. Aquí vamos a lanzar un D20. A ver. Tener siempre la razón. Puede ser que nuestro personaje haya visto o haya tenido contacto con aliens, pero nadie le cree. Entonces, su motivador para esta aventura es buscar una nave espacial en un sistema solar desconocido al cual puede llegar gracias a un mapa que consiguió en el mercado negro. Entonces ya tenemos un objetivo claro, sencillo, que va muy acorde con las necesidades de nuestro personaje. Y este objetivo es el que va a hacer que las situaciones avancen y la narrativa avance. Bien, darle un trasfondo. Este trasfondo va a ayudar a ti a identificar cuáles son las características o cuáles son las filosofías o cuáles son opiniones morales que tiene el personaje para tomar las decisiones dentro del mundo de la ficción. Muy diferente el trasfondo o la historia de vida que puede tener una persona dedicada a la fe, una persona que se ha dedicado a trabajar en el servicio militar, por ejemplo. Son estos detalles de la historia anterior del personaje los que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones que van un poco más acorde con lo que sería la vida del personaje en la ficción. En el caso de In Space tiene una tabla también para hacer un background y nos dice el 16. Era un arqueólogo de asteroides, por ejemplo, ¿no? Entonces es una persona que siempre quiere tener la razón. Se alinea muy bien con el arquetipo de arqueólogo de asteroides, porque justamente es una persona de ciencia y digamos que no lo han tenido en cuenta, no lo han tomado en serio cuando hace sus investigaciones o sus hallazgos científicos. Entonces ahí vamos armando un poco más a nuestro personaje, le vamos a dar una construcción mucho más compleja y robusta a nuestro personaje. Ahora, ya que tenemos un personaje, nosotros debemos poblar este mundo que estamos construyendo, en el que vamos a habitar, con personajes no jugadores para que haya conflictos, para que la historia avance, para que haya
aliados, para que haya enemigos, para que haya antagonistas, ¿no? Que son justamente esos obstáculos que nos van a evitar llegar al objetivo que nosotros nos propusimos. En muchas de las herramientas de roleo en solitario que van a encontrar, por lo general vienen con tablas de cómo generar personajes no jugadores, pero si no, de todas maneras ustedes pueden hacerlo. Hay generadores gratuitos en línea, hay aplicación de generación de personajes no jugadores en Android y en iOS, entonces tienen las herramientas suficientes, o incluso si ustedes quisieran podrían hacer tablas específicas para personajes no jugadores. 13, 6, Nauya puede ser el nombre de un personaje en nuestro mundo. En 1, el apellido es 8, Nauya Kasker. Nauya Kasker puede ser, se me ocurre en este momento, puede ser una de las arqueólogas rivales de nuestro personaje, porque es la que siempre ha tenido las herramientas monetarias para hacer, por ejemplo, investigaciones más exhaustivas, o ha tenido el patrocinio de una megacorporación para encontrar metales preciosos en los asteroides. Entonces digamos que tiene cierto renombre y ella es la que siempre lo va por debajeado, ¿no? O siempre pone en tela de juicio sus hallazgos. Ya tenemos nuestra antagonista de la historia, o puede que no, puede que nosotros queramos saber este personaje no jugador qué hace, ¿no? Y aleatoriamente generamos, aquí nos dice que le hacemos 3 de 20. Vamos a hacer 14, 1, 2, 3, 14. Company Marshal es como un agente de la compañía, de una megacorporación, ¿no? ¿Cuáles son las primeras impresiones que tenemos de él? 14. Está aburrido y agobiado, frustrado, y se frustra por cosas pequeñas, ¿no? Entonces ya vemos un poco más de las características de este personaje no jugador y vamos a ver cómo se ve. Salió el 3. Entonces salió el 3 y dice que está vestido con ropa hecha de plumas sintéticas, ¿sí? Entonces ya nos estamos imaginando un personaje no jugador. De pronto este agente de la compañía puede ser que sea el agente asignado por el patrocinador de nuestro arqueólogo en esta expedición, y lo hace cumplir las reglas que le puso la compañía, ¿no? Por ejemplo, no salirse del presupuesto, o no contratar X contratistas, o está encargado de vigilar que la nave espacial esté en buen estado y la devuelva en correcto estado a la mega compañía. Le podemos ir dando un poco más de color a este personaje y a estos personajes no jugadores, porque como les decía, los personajes no jugadores son súper importantes para que haya conflictos, haya aliados, haya antagonistas y haya obstáculos dentro de nuestra historia. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es continuar con el paso número 7, que es siembra el incidente inicial. Como su nombre lo indica, es digamos que la primera escena de nuestra película, por decirlo de alguna manera. Es el momento en el que nuestros personajes o nuestro personaje va a ser llamado a la acción. Este incidente inicial puede ser personal o puede ser una catástrofe mundial. Puede ser que en Death in Space, por ejemplo, nuestro protagonista se quedó sin trabajo y tiene una deuda de muchos créditos con una megacorporación, y entonces se tiene que enlistar en una búsqueda de un asteroide con minerales preciosos, pero que está abandonado hace muchos años. Entonces ese es el motivador para que él vaya a conseguir esos créditos para poder pagar la deuda que tiene. O una catástrofe a nivel mundial, puede ser que haya en una ambientación como Calabozos y Dragones un dragón milenario que apareció de la nada después de haber desaparecido por cientos de años, está acabando con toda la costa de la espada. Entonces es una amenaza mucho mayor. Y además vamos a darle un incidente inicial que genere tensión. Puede ser que nosotros en el ejemplo de Death in Space podemos decir que él tiene solo 5 días para pagar la deuda con la megacorporación, o lo van a aventar al espacio. O podemos, en el ejemplo de Calabozos y Dragones, decir que en 3 horas el dragón va a llegar al lugar donde nosotros estamos. Tenemos que ver cómo solucionamos ese problema. Si tiene un factor de tensión, pues va a hacer que, o va a obligar a nuestros personajes a que tengan que tomar acción. Y esto es lo que va a hacer que
haya avance en la historia. Paso número 8, registra lo más relevante. Como les mencionaba anteriormente, en el ciclo de juego, idealmente uno debería registrar las situaciones más importantes que sucedieron en una escena, ya sea en una escena o como lo quieran llamar, en un bloque de juego, con nuestro personaje, nuestros personajes no jugadores o el mundo en el que habitan, para que nosotros podamos en algún momento que queramos retomar la historia, no perdamos de vista lo que ha sucedido y lo que puede llegar a suceder. Este registro lo puedes hacer de muchas maneras. Realmente puedes hacer, en el caso de que tengas un celular y quieras grabarte en una sesión, puedes hacerlo en video o en audio, también se vale, es como una especie de podcast, pero también puedes hacerlo en análogo. Al momento de registrar la historia puede ser minimalista, ¿no? Puedes poner en una hoja de índice escena X, personaje A hizo esto, personaje B hizo esto, personaje C hizo esto, o en el mundo sucedió X cosa. Muy simple, muy sencillo, siempre y cuando tú cuando lo veas recuerdes qué es lo que pasó. O puede ser tan detallado como te guste. Hay personas que les gusta un poco más el tema de la escritura, entonces pueden irse escribiendo como si fuera una novela, ¿no? O un libro. Ponen detalles muy específicos, cómo se sentía el tiempo en ese momento. Si estaban tristes o estaban alegres los personajes, si tienen heridas, si están sudando, entonces también se vale, ¿no? Eso es simplemente el nivel de comodidad con el que tú te sientas bien, a menos que obviamente sean situaciones específicas que el sistema o el conjunto de reglas en el que estás jugando te indiquen que debes llevar, por ejemplo, un registro de cuántas antorchas llevan gastadas, cuántas antorchas llevan en la mochila, cuántas raciones de comida. Sobre todo esto se da muy seguido es en juegos de supervivencia, ¿no? Y exploración. En ese caso sí hace parte de las mecánicas del juego. Ok, ahora en el paso número 9, verifica el objetivo. A lo largo de la aventura, nuestros personajes o nuestro personaje va a estar encontrando situaciones que van a permitirle avanzar en su objetivo o retrasarlo en su objetivo. Van a encontrar obstáculos y van a encontrar beneficios. En estos puntos específicos de nuestra historia, nosotros deberíamos parar un momento, verificar si nuestro personaje cumplió su objetivo parcial o completamente, o si por el contrario la narrativa lo desfavorece. Ahora, lo que yo hago muchas veces es que, de acuerdo a la historia que yo he venido contando y a el registro de los avances de mi personaje, los obstáculos que ha resuelto, llega un momento en el que definitivamente si digo tiene sentido que esté cumpliendo su objetivo, que se llegue al clímax de la historia, ¿no? Pero también hay algunas herramientas, algunos suplementos, en este caso Solitary Defilement, que es un módulo para jugar en solitario Morphle. Tiene una mecánica específica para verificar si una aventura se cumplió o no. En este caso la mecánica es lanzar 2 de 20 y sumar los omens que tengas, los presagios que tenga tu personaje en ese momento, y lo checamos contra una dificultad de acuerdo a la misión que habíamos empezado o el nivel de dificultad de la misión que habíamos empezado, y nos dice si es un strong hit, si lo logramos. Si es un weak hit, entonces algo sucedió, no lo cumplimos, pero lo cumplimos parcialmente, tenemos que encontrar otro milestone, otro hito dentro de la historia, o si fallamos, algo catastrófico realmente ocurre. Pero es muy sencillo, realmente es parar un momento, ver si nuestro personaje realmente avanzó en su objetivo, y si sí, pues obviamente lo cumplió y le vamos a dar otro objetivo, o simplemente terminamos la aventura ahí. Ok, y ya para finalizar, el último paso. Paso número 10, dale un nuevo propósito a tu personaje jugador. Nosotros podemos continuar el objetivo si nos dimos cuenta en el paso número 9 que todavía falta algo, que le falta encontrar un artefacto o que tuvo una dificultad y todavía no está cerca de su objetivo. Lo que podemos hacer es que este personaje pues continúe la historia, ¿no? O puede ser que le demos un nuevo objetivo. Dentro de la ficción, del mundo de la ficción, nuestro personaje se dio cuenta el objetivo que estaba persiguiendo era inútil, ¿no? Que estaba persiguiendo, por ejemplo, un fantasma del pasado que ya no existe. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar dentro de la ficción esa pausa a nuestro personaje, ese momento de introspección, y le decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes que buscar otra cosa, ¿no? Puede ser que incluso un nuevo objetivo sea devolverse a la ciudad donde salió. O puede ser también que encuentre un viaje inesperado. Puede ser que nuestro
personaje sí cumplió el objetivo y acabó con el BBG. Y lo que pasa ahora es que se abrió un portal a otra dimensión, ¿no? Y ahí se genera una nueva semilla narrativa, un viaje inesperado. O simplemente, si lo que quieres hacer es darle un poquito más de extensión a la historia, puedes hacer que tu personaje, en vez de culminar el objetivo final de la historia, lo que haga es que haga una side quest, una aventura opcional. Este nuevo propósito depende completamente de ti y de qué tan cómodo te sientes continuando la historia, o si definitivamente vas a darle un cierre hasta aquí. Muy bien, rollers, con esto culmina la parte teórica de lo que es la introducción a los juegos de rol en solitario. En el siguiente video nosotros ya vamos a aplicar todos estos 10 pasos y la teoría que vimos en los videos para que entiendan un poquito más en la práctica todo lo que vimos en la teoría. No siendo más, rollers, me despido y espero que este video les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué juego de rol en solitario les gustaría que hiciéramos una sesión, y no se olviden de compartir, darle like, suscribirse y todas esas cosas que tenemos que hacer para que YouTube y el algoritmo les muestre videos como este o similares. Nos vemos en el próximo video. Bye.